El Código Penal dominicano sigue dando, o el proyecto, sigue dando tumbos en el Congreso de la República. Después de ser aprobado en el Senado, la Cámara de Diputados lo aprueba en primera lectura y antes de pasar a una segunda lectura, este código fue enviado a una comisión especial. El presidente de la Cámara de Diputados también prometió, Alfredo Pacheco, que se harían vistas públicas y que también se recibirían todas las propuestas de modificación de diferentes sectores fácticos de la sociedad dominicana, la iglesia, los empresarios, todo el que las ONG o ASFL, todo el que pueda tener algún punto de vista con respecto a su contenido. Yo quise, Firpo, bueno, ustedes dos son abogados, y yo saqué los 4 puntos más controversiales del código. Uno dice la prescripción de los delitos en contra del Estado. ¿Qué significa esto? El tema de la corrupción, básicamente. El tema de la corrupción. Si tiene límite en el tiempo, se discute la posibilidad de que el que comete dolo, es decir, el que comete alguna infracción sustrayendo de los recursos públicos para provecho propio, es decir, corrupción, no prescriba nunca. Esa es una discusión. Ese es un punto de vista. Ese es un punto, sí, ese es un punto de vista porque ahí, si tú hace 20 años robaste, ya no hay problema. Después de los 20 años no hay ya problema. Después de los 20 años. Y tú sabes que 20 años decía Gardel no es nada. Eso muy bien. El otro, que lo comente Firpo, la creación de tribunales militares y policiales para administrar la justicia en esos cuerpos. Eso es inconstitucional. No puede haber un espacio privilegiado. Eso hace tiempo que eso ha perdido esta vigencia. Entonces es parte de los anacronismos que este nuevo código, que ha dividido al partido de gobierno, ha dividido a intelectuales, a grupos y colectivos que luchan, porque realmente se apruebe un código que esté acorde con los tiempos. Porque el temor de la mayoría mecánica ha despertado una especie de rebeldía de la población. El pueblo dominicano ya no está en eso. Después que sacó el PLD del poder, que tenía esa mayoría aplastante, no creo que va a permitir que otros se erijan en la misma condición, porque si el otro la malo, otro no puede venir a hacer lo mismo creyendo que lo van a asimilar como bueno. Y creo que el presidente de la República tiene la sensatez de darse cuenta, porque todos los días se miden desde los espacios mediáticos del gobierno cuál es la percepción que tiene la gente, cuál es la situación. Entonces, eso es un despropósito y creo que Milton Ray Guevara se ha referido a esta cuestión, que presidió el Tribunal Constitucional. Eso es un privilegio porque se quiere exonerar, por ejemplo, de culpa a militares, a la iglesia, el Estado, cuando se cometa un determinado evento. Entonces, eso no es posible. Es decir, ahí lo que está en ese código es definir una jurisdicción especial. Algo que, evidentemente, como dice Firpo, es anticonstitucional. Estamos hablando de personas que cometen un homicidio, por ejemplo, un militar, y entonces lo juzgan los mismos militares. Eso como que contraproducente, ¿verdad? Son juez y parte. Son jueces y parte y no puede ser. Y no puede ser. Miren, el tercero de los puntos más controversiales dice lo siguiente: las penas diferenciadas para el asesinato en caso de que éstas sean cometidas por militares y policías. Eso mismo, o sea, eso está ligado relacionado al anterior. Claro, está ligado a lo otro. O sea, ellos lo que quieren es que los militares se juzguen
en una especie de escenario especial. Es decir, para que en función de, por ejemplo, un código militar que ellos tienen, porque el que comete un crimen es un crimen. No importa que sea militar, sea Y son civil. ciudadanos. Es un ciudadano. O sea, el crimen que usted cometió debe ser juzgado en función de eso. O sea, en función de la pena, del delito y la pena, la vinculación que hay para un ciudadano común y corriente, porque un militar es un ciudadano igual que el otro. Lo único que está investido cuando se gradúa, se supone, de militar, porque para ser militar tiene que comenzar una carrera militar. Cuando se gradúa, comenzando la carrera militar, lo único que le ponen un uniforme para que ese uniforme reivindique una autoridad. Pero si él pone en riesgo su autoridad cometiendo un crimen, óyeme, hay que juzgarlo exactamente como se juzga a la persona que cometa un crimen. En esta semana, quien preside el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, reiteraba que la policía es la institución pública que más vulnera los derechos humanos en la República Dominicana. Y hace unas 2 semanas que salía una información desde los Estados Unidos que aquí se comete una gran cantidad de crímenes que están fuera del marco de la ley, que son los de los intercambios de disparos. Los famosos intercambios de disparos. Que este es el único país donde los delincuentes viven continuamente enfrentando a la policía, porque en ninguna otra jurisdicción de América Latina, Centroamérica o el Caribe se dan tantos intercambios. Y resulta que, y viene a ser que la mayoría de los afectados, ya sean lesionados o muertos, o heridos, mutilados, son del otro lado, o sea, de la población civil. Pero además entonces, ¿dónde está el intercambio? El tema es que ese tipo de cosas no resuelve el problema. No. Que eso lo agrava. Exacto. Entonces, o sea, por ejemplo, la policía tiene otro elemento que yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Esos registros imprudentes que hace la policía de manera espontánea. No lo veo sentido a eso. Eso es demostrando que la actual Policía Nacional está carenciada de organismos de inteligencia para detectar el crimen o la delincuencia. Es decir, que tiene que parar a todo el mundo, porque son registros por demás inconstitucionalmente practicados, porque la Constitución no lo avala. O sea, usted lo que está haciendo es una redada. Las redadas no están permitidas. Las redadas usted agarra mansos y marrones. O sea, a todo el mundo, la gente que va a las 6 de la mañana a trabajar, ¿verdad? Y a veces, no siempre, a veces hasta lo macutean. ¿El Ciutran es de la policía o del ejército? Generalmente, A veces mixto, y a veces básicamente de la policía, con sus diversos departamentos. Si fueran chequeos selectivos, porque a veces hay un hecho, un delito que se comete en un peaje, en un vehículo Honda Civic, por ejemplo, y ellos paran a todos los Honda Civic. Bueno, pero en ese caso, la policía tiene que tener mecanismos de inteligencia para saber cuál es el Honda Civic, por dónde va, porque tú no puedes, por ejemplo, si alguien comete un delito, un robo, un atraco, en un Honda Civic, parar 2.000 carros de Honda Civic. Y todos los días parándose en el mismo sitio. Por ejemplo, en la Hispanoamérica hay un peaje todos los días de la mañana. Imagínate tú. La misma gente que si usted tiene armas, que... ¿Qué es eso? ¿Qué logística es esa? Miren, el cuarto punto más controversial que ha salido en los medios es el siguiente. La exención de responsabilidad penal del Estado Dominicano, los ayuntamientos, los distritos municipales y las iglesias. Ya yo lo mencioné ahorita. Tú lo mencionaste. Sí. O sea, ¿qué significa esto? Impunidad. Impunidad. Claro. Pues si te eximen de responsabilidad. Eso fue lo que se hizo en la primera Constitución con el artículo 210, que se eximió de responsabilidad a Pedro Santana y fusiló a María Trinidad Sánchez, a los hermanos Puello, a Antonio Duvergé, a Sánchez, Francisco de Rosario y a todo el mundo. Entonces eso es licencia para delinquir, cuando se exime de responsabilidad
a un ente que maneja fondos públicos o que lidera personas. Pero ¿a quién se exime? ¿A la institución o a personas? Por ejemplo, el ayuntamiento. No, pero, ¿A quién se exime? No, lo que pasa es que desde el punto de vista de la administración pública existen dos tipos de personas. La persona jurídica y la persona intuito persona. Física. Es decir, estamos hablando de que el que trabaja en la administración pública, tanto a quien él representa tiene una responsabilidad administrativa como el que le ejecuta. Es decir, las dos partes. Tanto, por ejemplo, el funcionario que actúa en nombre de la institución, si comete alguna falla, alguna falta administrativa, es responsable el órgano rector de qué se trata, pero también... Y el funcionario directo. El funcionario también es responsable. En ese caso de que el funcionario faltare, entonces al funcionario se le podrá someter ante los organismos correspondientes, entiéndase, depende de la falta, ¿no? Porque la ley de función pública determina varias faltas y entonces, en función de esa falta, se somete, ya sea el propio Estado puede someter, por ejemplo, en cuestiones de sustracción de fondos, el propio Estado puede someter al funcionario porque el funcionario, si se le declara culpable, compromete de manera patrimonial su responsabilidad civil. Pero hay otra cosa. Si te eximen de responsabilidad, tampoco lo pueden demandar para el pago de una indemnización por un daño. Que aquí ocurren barbaridades, pues uno no tiene a quién demandar porque eso no existe en nuestros códigos con relación a las instituciones. Aunque ya hoy en día, por ejemplo, si despiden un trabajador hay que pagarle. Y hasta en eso a veces los ayuntamientos pagan de manera selectiva a algunos y a otros no de los que han despedido. Bien, vámonos a la pausa y volvemos con la sección de economía.